Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a tocar lo que es la empresa, ¿no? ¿Qué es la empresa? La empresa es una organización social que realiza un conjunto de actividades y emplea recursos financieros, materiales, tecnológicos y humanos para lograr la satisfacción de una necesidad o el deseo de un mercado con el propósito de obtener ganancia o beneficio social. ¿Cuáles son los objetivos de la empresa? Producir bienes y servicios, obtener beneficios, lograr la supervivencia, mantener un crecimiento y ser rentable. La finalidad de la empresa, según el dueño, gerente, socio, empleado, cliente, comunidad o asesor, es satisfacer a los clientes primeramente, ¿no? Obtener la máxima rentabilidad, obtener resultados a corto plazo, beneficiar a la comunidad, dar servicio a los clientes, beneficiar a los empleados, dar imagen al personal. Según la propiedad es privada, está organizada y controlada por propietarios particulares cuya finalidad es lucrativa y mercantil. También tenemos la pública, ¿no? Que son controladas por el Estado u otra corporación de derecho público, cuya finalidad es el bien público. También tenemos por su tamaño, ¿no? La microempresa, que no excede más de 10 trabajadores. La pequeña, también, ¿no? Que no excede a 20 trabajadores. La mediana, que no puede ser menos de 20, ni tampoco más de 100 trabajadores. Y la grande, que obviamente son más de 100 trabajadores. Por su giro de negocio, son comerciales, se dedican a la compra y venta de bienes y de servicios. También tenemos las industriales, que se dedican a la transformación de materias primas en productos terminados. También tenemos de servicios, que se dedican a la prestación de servicios a la sociedad. Y por su constitución legal, las sociedades mercantiles son un conjunto de personas jurídicas que aceptan poner en común sus valores, bienes o servicios con fines lucrativos. Tenemos la unipersonal, la sociedad colectiva, las cooperativas, las comanditas, la sociedad de responsabilidad limitada y las sociedades anónimas. ¿Y cómo debe ser la formalización de una empresa? La formalización de una empresa es reconocer la importancia, ¿no?, de la formalización de empresa, es diferenciar los tipos de empresa. O sea, para algunos saber reconocer, o bueno, saber a qué giro de negocio puedo yo irme, entonces, o acogerme, entonces debo de saber que hay. La formalización de empresa se da de dos maneras, ¿no? Una, por ejemplo, en la primera tenemos a persona natural y a la persona jurídica, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de la persona natural, por ejemplo, ¿no?, dice, si nosotros tenemos un pequeño capital para poder hacer una empresa, ¿qué es lo que podemos saber? Dice, ¿qué es una persona natural? ¿Cómo lo vemos una persona natural? Entonces vemos, bajo esta forma, dice, ¿no?, tú puedes ver que solamente tú propio puedes formar tu empresa como individuo. Puedes ejercer cualquier actividad económica con derecho y obligaciones a la vez. Es el propio conductor de tu negocio. Puedes tener trabajadores a tu cargo también, ¿no? También, ¿qué ventajas tiene? Dice, las ventajas son, no requiere efectuar gastos para la constitución de una empresa, porque sabemos que para la constitución de una empresa jurídica tenemos que hacer gastos como los gastos en las notarías y en los registros públicos. También tenemos que hacer como aporte de capital, ¿no es cierto? También podrás acogerte a un régimen tributario bastante sencillo, como es el régimen del RUS, y también considerarlo necesario tendrás la opción de acceder al régimen del impuesto al régimen especial, que es el RER. Asimismo podrás optar por el régimen general, pero también ahora hay otro régimen que es el MIPE tributario, ¿no?
que eso llega hasta 1500 UITs. Entonces, las empresas constituidas bajo la forma de persona natural pueden ser liquidadas o vendidas fácilmente. La propiedad, el control y la administración recaen en una sola persona, es decir, en el propietario. Se puede ampliar o reducir el patrimonio de la empresa sin ninguna restricción. No hay ninguna restricción que te diga, ¿no? O que tienes que hacer nuevamente un papeleo como en el libro de actas y nuevamente ir a la notaría y elevar a registros públicos. Ya no hay eso. También, ¿no? Las ventajas también podemos decidir de repente, pero eso sí, cuando nosotros también tenemos que conocer qué desventajas tiene, ¿no es cierto? Así como tiene ventajas, también tiene sus desventajas. Entonces, ¿cuáles son? Por ejemplo, si incumples en las obligaciones asumidas con los acreedores, tendrías que responder con tu propio patrimonio personal. En este caso, por ejemplo, si yo tengo una casa que no tenía nada que ver con el negocio, tengo un vehículo que tampoco no tiene nada que ver con el negocio y otros bienes, todos van a ser embargados si es que yo tengo algún problema, no con mis acreedores, qué sé yo. Ahora, ¿quiénes son mis acreedores? Mis acreedores son mis proveedores, las entidades financieras, la SUNAT, ¿no? Los trabajadores. ¿Qué te pueden embargar? Tu casa, tu carro. De repente tienes algún dinerito guardado en el banco, también va a ser embargado. Entonces, eso es. En cambio, en el caso de una persona jurídica, una empresa que ejerce, cumple obligaciones a nombre de este puede ser constituido por una o varias personas naturales o por varias personas jurídicas también. Al constituir una empresa como persona jurídica es la empresa y no el dueño, ¿no? En este caso, si yo tengo algún problema, vamos a ver cómo se asume en el caso de la empresa o personalidad jurídica. Es decir, no le embargarían al dueño y sus bienes, sino las deudas u obligaciones que pueda contraer la empresa, ¿no? Garantizadas se limitan solo con los bienes que pueda tener la empresa a su nombre, tanto capital como el patrimonio. Si, por ejemplo, la empresa que quiebra, ¿no? Una empresa que quiebra y es obligada a pagar alguna deuda, esta se pagará solo con los bienes que pueda tener la empresa a su nombre, sin poder obligar al dueño o dueños a tener que hacerse responsable por ella con sus bienes personales. ¿Cuántas formas de persona jurídica existen? La primera es una IRL, es una empresa individual de responsabilidad limitada. En otras palabras, ¿no? Hace su empresa uno solo y no necesita de socios. Por ejemplo, si yo quiero constituir mi empresa, yo sola lo puedo hacer, sin necesidad de tener otro socio. Segundo, es la SRL. Es una constitución de responsabilidad limitada, el cual el capital se divide en participaciones iguales. Cada socio gana lo mismo, ¿no? O sea, no puede haber, por ejemplo, todos los socios tienen que tener su participación por igual, no por acción. O sea, de acuerdo a las acciones no, sino en el caso de una SAC, es una sociedad anónima cerrada, aquí el capital se divide en acciones y cada socio ganará un porcentaje según la cantidad de acciones que tenga y no puede cotizar en la bolsa de valores. Después tenemos la sociedad anónima abierta. ¿Qué es la sociedad anónima abierta? Es una sociedad anónima abierta y la diferencia con las cerradas que cotiza en la bolsa. No es lo mismo, sino que la diferencia es que en la abierta sí cotiza en la bolsa de valores. ¿Qué ventajas más tiene como persona jurídica? Tiene responsabilidad limitada. Es decir, el dueño o los dueños de la empresa asumen solo de forma limitada la responsabilidad por las deudas o obligaciones que pueda contraer la empresa.
El capital es aportado por varios socios. Tendrá mayor capacidad de acceder al crédito financiero. Podrás venderle al Estado. No se puede venderle al Estado, o sea, tiene que hacer, se puede competir, o sea, vas y te inscribes en este caso a la entidad, el OCE, ¿no? Entonces, una vez inscrito ya puedes participar de todas las licitaciones que tiene el Estado. El propietario y los socios trabajadores de la empresa pueden acceder a beneficios sociales y también a los seguros. ¿Cuáles son las desventajas de ser persona jurídica? ¿Qué desventajas tenemos por ser persona jurídica? Dentro de las desventajas tenemos, es más oneroso al constituir debido a los gastos registrales que se necesitan, tales como una búsqueda de nombre, la reserva, los gastos notariales, etc. Es más complicado cerrar una empresa como persona jurídica, ya que necesitas pasar por un proceso de disolución, liquidación y extinción de la sociedad. Necesita preparar mayor información contable, el control recae en una mayor cantidad de personas. Y finalmente, con esta información uno ya puede escoger a qué tipo de empresa necesitamos seguir. Ahora, para constituir la empresa como persona natural, solamente hay que acercarse con el DNI original, una copia de recibo o de agua o de luz o de teléfono, ¿no?, que tengamos que acredite la propiedad o el alquiler de este local donde va a entrar en funcionamiento nuestra empresa. En el caso de persona jurídica, no. Primeramente hay que escoger un nombre. Con ese nombre se hace una búsqueda ante registros públicos, ¿no? Una vez que ya te digan si el nombre es negativo quiere decir que no existe en el Perú una empresa con ese nombre, entonces lo que tienes que hacer es una reserva de nombre, ¿no? Luego se hace la valorización de inventario. Esto lo hace normalmente un contador, la valorización del inventario. Una vez que se haga la valorización de inventario de bienes, entonces se pasa a ir a la notaría para hacer la redacción de la minuta. Los aportes monetarios y bienes a transcribir la minuta o escritura pública. La inscripción también en los registros de personas jurídicas. Y una vez que ya esté inscrito, tienes que sacar la copia literal y la vigencia de poder del gerente general, porque ya para esto han escogido, ¿no es cierto?, el giro de negocio, han escogido con cuánto de capital van a ingresar, han escogido quién va a ser el gerente, por qué tiempo, ¿no? Va a ser por un tiempo determinado, un tiempo indefinido, o cómo realmente se va a llevar a cabo las debidas funciones, ¿no?, que va a tener el gerente general. Una vez que ya se acredite, prácticamente sacando la copia literal y la vigencia de poder, uno se va a la SUNAT. Se va a la SUNAT llevando estos dos documentos, más el recibo de agua o de luz, donde va a entrar en funcionamiento la empresa. Entonces se lleva estos documentos más el DNI original del gerente general, y con eso se acerca a la SUNAT. Y en la SUNAT ya te van a dar obviamente el nuevo número de RUC con una clave SOL que va a servir para todos los trámites de repente por vía web que se van a realizar, ¿no? Una vez que ya hayas hecho eso, tienes que proceder con lo que es la legalización de tus libros contables, ¿no? ¿Qué libros contables vas a llevar? Y para eso ya vas a ir netamente a asesorarte con un contador para que ellos te puedan indicar qué es lo que vas a hacer. Una vez realizado este tema, se tiene que ver el servicio, ¿no? La constitución de información de tu empresa ya está en marcha.
Ya para los próximos foros se van a estar viendo ya lo que es los libros contables y otros registros contables. Bueno, hasta otra oportunidad. Esto es todo por hoy.